Bien, jóvenes, aquí les voy a explicar sobre el tema de movimiento circular uniformemente variado, que es la segunda parte. Le voy a explicar cómo resolver los problemas, pero para poder resolver los problemas tenemos que, o tienen que saber y conocer las características y sobre todo las fórmulas, ¿no? Manejar bien las variables. ¿Cuáles son las variables? Las 5 variables principales, que son velocidad angular inicial, velocidad angular final, tita, que es la cantidad de vuelta, alfa, la aceleración angular, t, el tiempo, ¿no? Con estas tres fórmulas se pueden resolver todos los problemas que sean de MCV. Pero además de eso, además de estas tres fórmulas que ya están en el formulario acá, que abajo están las tres fórmulas principales, también hay problemas que relacionan con la primera parte, que serían de MC1, ¿no? Sería movimiento circular uniforme, en el cual se maneja mucho estas fórmulas: aceleración tangencial, para hallar es alfa por radio, y también se utiliza mucho lo que es la velocidad lineal o tangencial también. Y serían estas dos fórmulas que generalmente se van a utilizar. Para poder hacer conversiones de radianes a revoluciones o viceversa, aquí esta equivalencia van a utilizar mucho también. Una revolución es igual a 2 pi radianes. Para convertir ya sea de radianes a revoluciones o revoluciones a radianes. Bien, ahora vamos a explicar este problemita que dice: un disco gira con una velocidad angular de 15 radianes sobre segundo. Entonces ya ahí me está dando un dato: 15 radianes sobre segundo. Si en 8 segundos, otro dato, se triplica, otro dato, su velocidad, obviamente su velocidad angular, ¿no? Entonces, quiere decir que primeramente la velocidad angular tenía 15 y luego se va a triplicar durante 8 segundos, que serían 45, ¿cierto? Bien, vamos a ordenar nuestros datos. Ahí están los datos. Entonces, ¿qué me dice según el problema? La velocidad angular inicial, 15 radianes sobre segundo, el tiempo 8 segundos, y cuando se triplica, significa que la velocidad angular final llega a 45 radianes sobre segundo. La pregunta es: calcular la aceleración angular a alfa, calcular la cantidad o la cantidad de vuelta, que sería tita. Aceleración tangencial no se puede calcular porque no nos da el radio, entonces esto eliminamos, no nos preguntan. Bien, entonces en este caso vamos a verificar las unidades del tercer paso si están correctas. Es decir, tenemos en radianes, segundos y segundo. Estamos correctos, entonces no hay que hacer ninguna conversión. Una vez revisadas las unidades que estén las mismas, vamos a aplicar la fórmula. Vamos al formulario y aplicamos una de las tres fórmulas principales, que sería la primera. Según mis datos que yo tengo, utilizo una de las tres fórmulas principales, que es, en este caso, la primera. Voy a utilizar la número 1. Entonces, ¿qué me dice la primera? Que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Como todos los datos tengo, velocidad final, inicial y tiempo, solamente nos faltaría calcular alfa, esto. Y además la pregunta es esa, ¿no es cierto? Entonces tengo que despejar alfa. Hago el siguiente despeje. Para despejar aplico las reglas de la ecuación de primer grado, en el cual si yo tengo la variable al lado del miembro derecho, invierto la ecuación y hago de esta manera. Invierto la ecuación en el cual la variable que yo quiero despejar quede al lado izquierdo. Entonces tenemos así. Lo que hice acá es simplemente invertir la primera ecuación. Una vez invertido, voy a pasar este término, velocidad angular inicial, a restar al otro lado, y al mismo tiempo te pasa a dividir, y quedaría así, ahí, despejando a alfa. Velocidad final menos el que pasó a restar, todo eso dividido entre el tiempo que pasó a dividir. Y de esa manera quedaría despejada el
alfa, que sería la aceleración angular. Muy bien, ahora una vez despejado, eso sería la fórmula que aplico, por lo tanto el siguiente paso es reemplazar valores. Ahí tenemos, reemplazando valores, 45, que es la velocidad angular final, 15, que es la velocidad angular inicial, sobre 8 segundos, que es el tiempo. Cuando hago la resta, 45 menos 15, el resultado me da 30. Obviamente radianes sobre segundo. 30 dividido entre 8 me va a dar esta respuesta. 3.75 radianes sobre segundo al cuadrado. Como es aceleración angular, los tiempos tienen que estar al cuadrado. Y además, aquí sí sale al cuadrado, porque cuando hacemos, a ver, si hacemos así, 30 quedó en radianes sobre segundo. Entonces, este segundo de acá se multiplica con el segundo de acá, porque el segundo está como dividido y aquí el segundo está como numerador. Entonces, cuando hacemos como extremo por extremo, si, por ejemplo, acá, si lo dividimos entre 1, si hacemos extremo por extremo, sería 1 por radianes, queda en radianes. Medio por medio serían segundos por segundo, segundos al cuadrado. Entonces, de esa manera se obtiene la unidad de radianes sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tengo la aceleración angular. Primera respuesta. Vamos a tita. ¿Qué es tita? Cantidad de vueltas o cantidad de revoluciones. O lo mismo, cantidad de giros. Aplico otra fórmula de las tres. ¿Ya? Entonces, otra fórmula de las tres sería esta, la segunda. La segunda fórmula de las tres. Porque ya la segunda está despejado tita. ¿Podría utilizar la tercera? Sí, se puede. Pero habría que despejar, entonces se hace un poquito más largo, ¿no? Por lo tanto, aplico la primera que me dice tita es igual, perdón, la segunda que es a la velocidad angular inicial por tiempo más 0,5 por alfa, que ya calculamos por el tiempo al cuadrado. Como ya está despejado, entonces directamente vamos al reemplazo. Ahí está. 15 es la velocidad angular inicial por 8 segundos, que es el tiempo. Más 0,5 se mantiene por 3.75, que es alfa, la aceleración angular, radianes sobre segundo al cuadrado. Por, entre paréntesis, nuevamente 8 segundos del tiempo. Cuando está al cuadrado, para no equivocarme, le pongo entre paréntesis, ¿ya? Así no nos equivocamos. Bien, vamos a hacer operaciones por parte. Vamos a separar aquí de la operación de suma, que lo vamos a hacer después. Entonces, esto a la izquierda hacemos una operación. 15 por 8. 15 por 8 sería 120. Entonces, abajo tenemos, ahí está, 120. Ya tenemos la respuesta de 120. Pero esa es la respuesta de acá nomás, ¿no? De 15 por 8. Segundo con segundo se simplifica y quedaría en radianes. Más, ahora vamos al lado derecho. Se multiplica 0,5 por 3.75 por 8 al cuadrado, igual da 120 en la calculadora. 120 radianes. Bien, y por último, como ambos están en radianes, estos se pueden sumar, son sumables. Entonces, tita al final es 240 radianes. Ya, 240 radianes. 120 más 120, 240 radianes. Pero la respuesta no es la que yo, o la que nos pide el problema, porque nos piden cantidad de vueltas, no en radianes. Entonces, tengo que hacer acá la conversión respectiva, ¿no? Entonces multiplico más abajo 240 y digo que una vuelta o una revolución, que es lo mismo, equivale a 2 por pi radianes, para que de esta manera radianes con radianes se simplifique y yo divida 240. Bueno, si yo multiplico 240 por 1 no tiene sentido, es lo mismo. Directamente divido 240 entre 2 pi, me va a dar 38,2 vueltas. Y esa sería la respuesta. Vueltas o revolución es lo mismo. Entonces ya en esa unidad nos pide el problema. Bien, terminado el problema número 1. Vamos al número 2. En el número 2 me dice otro problema, me dice
Una rueda de 30 centímetros de radio. Acá ya me está dando radio. Y siempre que me dé radio, seguramente me va a relacionar con el anterior movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, seguramente me va a pedir velocidad lineal o velocidad o aceleración tangencial, una de las dos, ¿no? Ese es el radio. Nos pide y nos da también con una velocidad angular. Esta es la velocidad angular, obviamente debe ser la inicial, porque al principio si nos da la inicial, entonces seguramente después nos da la final. O nos pedirá la final, ¿no? Entonces velocidad angular de 4 revoluciones sobre segundo. Si la aceleración angular, otro dato, aceleración angular alfa es 1,25 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Esos son los datos. Calcular la velocidad angular en radianes. Ya me está especificando en qué unidad quiere que salga. En radianes o en qué tengo que convertirlo, ¿no? Al cabo de 10 segundos. Es otro dato, tiempo. Y luego el ángulo en radianes nuevamente, el ángulo de giro o girado en ese tiempo. Y luego la aceleración tangencial. Ahí está. Si nos daba el radio, entonces nos va a pedir aceleración tangencial. Y también me puede pedir velocidad lineal, también, ¿no? Bueno, ahora tenemos ahí los datos. Los datos. Ordenado. El radio, 30 centímetros, inmediatamente lo convierto a metro, 0,3 metros. La velocidad angular inicial es 4 revoluciones sobre segundo. El alfa, 1,25 revoluciones sobre segundo. ¿Cómo sé que es alfa? Porque me dice aquí aceleración angular. Y si no me dice aceleración angular, yo tengo que guiarme por las unidades, porque me dice revoluciones segundo al cuadrado. Por eso sé que va a ser alfa. Entonces, si nos pide, si nos da eso, entonces vamos a calcular la velocidad angular final en radianes sobre segundo y luego el tiempo en un tiempo de 10 segundos. Luego tita, cantidad de vueltas en radianes y luego la aceleración tangencial. Esos son los datos que nos dan y las preguntas. Bien, si nos pide que la velocidad final sea en radianes sobre segundo, todo tiene que estar en radianes. Pero aquí hay dos formas. Si las unidades o datos que tengo están en revoluciones segundo, puedo trabajar en esas unidades y el resultado final puedo hacer la conversión. Ahora, si yo hago antes la conversión, igual se puede hacerlo, convertirlo antes acá y luego me va a dar el mismo resultado, o sea, no va a variar ahí, ¿no? Lo que voy a hacer es mantener estas mismas unidades y al final voy a hacer la conversión, ¿ya? Bien, ¿qué fórmula aplico para ya la velocidad angular final? La número 1 de las tres fórmulas principales. La 1. Entonces, esta 1 me dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Entonces como me pide velocidad angular final, ya está despejada. No tengo que hacer ningún despeje. Directamente vamos al reemplazo. El reemplazo me indica ahí que la velocidad angular inicial es 4 revoluciones sobre segundo más 1,25 por 10, que es el tiempo. Entonces, hago la siguiente operación. Aquí yo puedo simplificar segundo con un solo segundo, porque no se me va a eliminar los segundos. 1,25 por 10 serían 12,5. Inmediatamente le sumo más 4, serían 16,5. Ahí, 16,5 la respuesta parcial. Pero esto está en revoluciones sobre segundo. Y según la pregunta me dice que tiene que estar en radianes sobre segundo. Ahí está. Esa es la pregunta. Por lo tanto, yo hago la respectiva conversión. Como le decía, al final de la respuesta yo puedo hacer la conversión. Ahí está. Una revolución equivale a 2pi radianes. De esa manera, las revoluciones se me simplifican y yo cuando multiplico 16,5 por 2 por pi, el resultado final me da 103,7 radianes sobre segundo. Ahora sí está en radianes sobre segundo, según la pregunta que nos pide. Ya, ahí está. Bien, vamos a la segunda pregunta, que es tita, cantidad de vueltas. Tita, cantidad de vueltas. Entonces vamos a obtener
Aquí. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La 2 nuevamente. ¿Puedo aplicar la 3? Sí, pero tendrían que hacer el despegue, ¿no? Esta es la número 2. Como nos pide tita, ya está despejado. Vamos directamente al reemplazo. Tenemos esos reemplazos. W y es velocidad angular inicial, que es 4. El tiempo, que es 10 segundos. Más 0,5 se pone nomás. Alfa 1,25. El tiempo 10 segundos al cuadrado. Hago la siguiente operación, segundo con segundo. Se me van 4 por 10, 40, ¿no es cierto? Ahí estábamos sacando las respuestas parciales. 40 revoluciones, me quedan revoluciones. Más, el otro lado es 0,5 por 1,25 por 10 al cuadrado. No se olviden de poner 10 al cuadrado. 10 al cuadrado serían 100, digamos. 100 por 0,5 serían 50. 50 por 1,25 serían 62,5 revoluciones. Porque segundo al cuadrado con segundo cuadrado se me simplifica. Eso no significa que ese 2 se fue con el segundo. También ese 2 afecta al 10. Se mantiene como 10 al cuadrado, que ya hicimos la multiplicación. Finalmente se suma 40 más 62,5 y tenemos la suma nos da como respuesta de 102,5 revoluciones. Nuevamente, la pregunta me dice en radianes. En radianes, aquí está, en radianes. Yo obtuve en revoluciones. Otra vez hago la conversión. Y una revolución es 2pi radian. Siempre voy a hacer eso. Puedo cambiar, ¿no? Revoluciones se me van. 102,5 por 2 por pi me da igual a 644 radianes. Esa sería la respuesta en radianes. 644 radianes redondeado. Y finalmente nos pide aceleración tangencial. Para eso ya me voy a ya no a las 3 fórmulas principales, sino a la anterior de la primera parte, ¿no? En el formulario de la primera parte, que me dice que la aceleración tangencial es igual a alfa por radio. Alfa, que es aceleración angular por radio. Como ya tengo la aceleración, que es 1,25 y 0,3 metros. Pero acá igual tengo que convertirlo porque ya no puedo trabajar para hallar la aceleración. A ver, le explico. Para hallar la velocidad lineal o tangencial y la aceleración tangencial o la aceleración centrípeta, tengo que trabajar tanto la velocidad angular como la aceleración angular, en ambos tienen que estar en radianes. Si están en revoluciones, hay que convertirlo a radianes, ¿ya? Como alfa aquí está en revoluciones, entonces voy a hacer la respectiva conversión. Aquí voy a convertir, aquí lo puedo convertir directamente o aparte, donde quiera, ¿ya? Eso lo voy a convertir. ¿Qué dice? Que, a ver, voy a convertir, ahí. Una revolución es igual a 2pi radianes. Eso ya siempre lo hicimos. Entonces, revoluciones con revoluciones se me van y multiplico 1,25 por 2pi, me da 7,85. Radianes, me queda en radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, cuando alfa ya está en radianes, ahí recién puedo sacar aceleración también. Si estaba en revolución, no, ahí no. ¿Ya? Entonces reemplazo ahí. Aceleración alfa es 7,85 radianes sobre segundo al cuadrado por 0,3 metros, que es el radio. En caso que si me da en algún problema diámetro, yo automáticamente del diámetro saco la mitad y ese sería el radio. Bien, cuando yo multiplico, cuando aparece esto, 7,85 por 0,3 y aparece metros, desaparece automática o se simplifica los radianes. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 2,36, ahí está. 2,36, vamos a borrar esto. 2,36 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que radianes desaparece.
Y esa sería la respuesta. Esa sería la aceleración angular justamente en el extremo del círculo de la rueda. ¿Ya? Esta es la aceleración angular. Perdón, aceleración tangencial. Bien. En el siguiente video están los otros dos problemas.